Y acá también tenemos gente que está ya virtualmente. Buenas. Así que vamos, una vez que entremos en el tema, todos estamos disponibles para compartir, ¿no? Que sea una conversación entre todos. Y también le vamos a dar lugar a las personas que están virtualmente, así que, bueno, pueden... Buenísimo. Hola chicos, buen día. Solo los escucho, no los veo. Ah, Nico, ¿cómo hago? Tienes que activar la cámara. Ah, está desactivado. Ahí está. Acá estamos. Che, bueno. Nos escuchan. Bueno, arrancamos. Dale. En esto de aprender, lo que vamos a hablar hoy es el dolor, ¿no? El dolor como intentar definirlo. Lo voy a escuchar un poquito a ver qué opinan ustedes que es el dolor, porque yo hasta hace no mucho pensé que sí sabía lo que era el dolor y de repente me encontré creyendo que yo era integrativo, ¿sí? Y muy encarcelado en mi forma de abordarlo, ¿sí? Muy cómodo en esa forma, y me di cuenta que lo de integrativo era simplemente una teoría y cuando yo lo llevaba a la práctica, estaba, si bien comprendiendo que el dolor era algo multimodal, estaba abordándolo a todos de una manera muy similar, ¿sí? Y justamente ahí está la clave, ¿no? En intentar individualizar el proceso de cada uno, que eso es la singularidad que tiene cada persona. Yo voy a hablar desde mi rol de fisioterapeuta, de osteópata, entonces por ahí ustedes que son psico, algo les puede pegar y tal vez lo ven de otra forma y está bien porque yo necesito de ustedes. Ustedes que son profe, a lo mejor algo les suena y van a conectar más con la parte del movimiento que también son necesarios. Los profes de yoga, ¿profe de yoga? Profe de yoga, ¿no? Bien, bueno, venís a escuchar. Sí. Buenísimo. También sirve mi mamá, mi madrina, que es profe de yoga, pero también están acá para aprender. Entonces, hay varias profesiones que pueden colaborar, incluso también tener información a uno le va a ayudar un montón. Entonces, ¿qué piensan ustedes, si alguno se anima a definirme qué es el dolor? Sí, así, en lo simple. Es la manifestación del cuerpo de que algo está fallando. Bien. ¿Algún más? Que sea algo de Para acá. mí el dolor es una forma de comunicación, ¿sí? Hablando del cuerpo físico y también del energético, ¿no? Porque también hay como un dolor que se siente que es como una energía que sí se manifiesta en el cuerpo físico en forma de señal. Hace poco yo oí una frase que decía: el dolor te bendice, porque es una forma de decir tenés que ir por otro lado, tenés que hacer otra cosa. Bien. Está bueno eso está bueno porque ahí ya vamos a hablar de cómo me hablas de energía. Yo por ahí esos conceptos los tengo muy en mí, pero lo voy a bajar más en lo de la ciencia, pero para mí la energía es lo que nosotros conocemos como interocepción, lo que es la espiritualidad, es lo que nosotros conocemos como conciencia, son las mismas palabras, hablamos de lo mismo con palabras distintas, ¿sí? Entonces está bueno que lo podamos definir de esa forma también, porque vamos a hablar de eso, ¿sí? de la tríada sensorial. Está bueno sí lo que dice, porque el dolor te saca, ¿no? Del lugar donde estás. No siempre. No siempre, o intenta, o sería, me parece que es lo que, a lo que viene, ¿no? Que es limitante, pero sí, en cierta forma, capaz que no siempre, pero sí te saca por lo menos del lugar donde estás, no sé si el mejor lugar, pero sí te saca, ¿no? A la limitación, al pensar solamente en el dolor, al estar rumiando todo el tiempo con eso que te está pasando, y después ahí está el vos en ver qué haces con eso. Bien. ¿Alguno más? Me quedé pensando en lo que dijo y me da la sensación de que nos da la oportunidad. No siempre nos saca porque hay gente que también no se
bien medio que todos decantan que el dolor es información, ¿no? Es información y después, bueno, cómo se use o para qué se use consciente o inconscientemente será otra cuestión. De dónde viene o de dónde surge, después también serán otros temas para hablar, pero que es información, el dolor es información. Yo por lo menos lo percibo así. Sí, yo El también. dolor como información. Señal informativa. ¿Y la salud? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud para usted? Ah, qué pregunta. Equilibrio Ujú. biopsicoemocional y físico Ujú. que tiene que ver una persona. Está leyendo. Sí, está sacando de algún lado. No, no, Sí. Vos le pasaste las preguntas para mí. Tiene Estudié, pues yo lo estudié en el profesora, sí, soy bárbaro. La salud para mí es un estadio que se pierde muy fácil, no se gana muy fácil. Es como Saquémoslo para mí saquémoslo de fácil. Pero se pierde. Bueno, se pierde y se gana. Sí, está bien. Para vale. mí es un estado de bienestar. Es un estado. Para mí es un horizonte. Es un horizonte. Es lo que estás buscando siempre. Está muy No es un bien. estado constante. ¿Alguno agregó algo? A nosotros, cuando yo estudié fisioterapia, nos enseñaron una definición de la Organización Mundial de la Salud que decía, no la recuerdo literalmente, pero que es la ausencia total de lesiones o enfermedad, ¿no? Paradigma biomédico. Total. Y no es poco importante hablar de eso, de los paradigmas, porque el paradigma es un traje que uno como terapeuta se pone para poder contextualizar, enmarcar, diagnosticar, guiar al paciente. ¿Sí? Entonces, cuando veníamos de ese paradigma que sigue estando muy firme, ¿sí? Sigue estando muy firme, sobre todo en el sistema médico, y acá no me pongo en posición de atacar a nadie, porque hay gente que cambia y que conozco, pero gran parte de la lucha que tenemos como terapeuta, más allá de abordar el dolor, es intentar desentramar, ¿sí? Ese sistema de creencia que se fijó en un paciente por haberlo abordado desde un paradigma biomédico. ¿Qué es el paradigma biomédico? Es explicar un dolor o explicar una enfermedad con una lesión. ¿Sí? Es dolor igual enfermedad, es dolor igual estructura dañada. ¿Bien? Es algo lineal, ¿ok? Pero de repente nos encontramos con personas que duermen bien, que se mueven, que no tienen estrés, tienen dolor. ¿Sí? O de repente nos encontramos personas que no hacen nada de eso y no tienen dolor. Entonces es un fenómeno muchísimo más complejo y a la vez creo que se puede simplificar. El tema es que estábamos intentando a todas las personas meterlas bajo la misma explicación y bajo el mismo tratamiento. Entonces, la salud, voy a leer la definición, que esta definición está más dada desde un paradigma que se llama el paradigma o modelo enactivo, donde el modelo enactivo no deja de lado al paradigma biomédico, sino que lo incluye. ¿No? Podemos abordar la salud desde el paradigma biomédico, pero podemos incluir también la esfera emocional, podemos incluir la esfera psicológica, podemos incluir lo físico, lo biológico, podemos incluir el contexto familiar, podemos incluir el contexto de casa, ¿sí? De pareja, podemos incluir la sexualidad, podemos incluir la ciudad en la que vive. No es lo mismo vivir en Capital Federal que vivir en San Marcos Sierra, te lo aseguro, ¿sí? Los estímulos, los ritmos, la contaminación. Entonces, podemos hacer un zoom gigante y podemos empezar a barajar un montón de preguntas y de cuestiones a la hora de abordar el dolor. Entonces, el modelo enactivo lo que propone justamente es incluir todo esto, pero puede una esfera tener más predominancia que otra. Entonces, si yo de repente
hoy me corté el dedo. Esto no es psicosocial, ¿sí? Es un cuchillo que me entró en la piel, entonces se encuadra dentro de lo biomédico, ¿no? Porque es dolor, lesión. Entonces, ahí toma predominancia. Cuando hablamos del deporte, ¿no? En el deporte son todas, en teoría encaja todo en lo biomédico, ¿no? Porque giré, me rompí el ligamento cruzado y se me hinchó la pierna, tengo inestabilidad, me duele, y fue una lesión, es traumático. Ahora, cuando empezamos a estudiar la salud del deportista desde el modelo inactivo, podemos también observar, cuantificar, preguntar, che, ¿cómo durmió ese deportista? ¿Era un partido importante? ¿Era por una copa? ¿Cómo estaba antes de lesionarse? ¿Estaba cagado hasta la pata? ¿Estaba seguro? ¿Sí? ¿Cómo estaba con su mujer? Entonces, hay un montón de factores que predisponen que ese deportista se rompa ese día y a lo mejor otro que tuvo un gesto muy similar no le pasa nada. ¿Bien? Entonces, el concepto de dolor tiene que ser súper dinámico, el concepto de abordar esto también tiene que ser súper dinámico e individualizado. No hay una receta para nadie por igual. Entonces, la salud, dice, no es la ausencia de lesiones, sino es un estado dinámico de bienestar y adaptabilidad. Para mí esa es la palabra, adaptabilidad. Es poder estresarse y poder recuperarse. ¿Sí? Poder enfermar, pero a la vez recuperarse. Poder lesionarse y a la vez volver a la dinámica de antes. Entonces, para mí la clave es adaptabilidad. Pero las definiciones que nos dieron están bastante acertadas. Es un estado, es un horizonte, es un equilibrio. Lejos está de la ausencia total de que algo nos pase. ¿Sí? Es como medio drástico eso, ¿no? Entonces, el quiebre a la hora de poder recibir y abordar el dolor en una clase de yoga, con un alumno también, con un paciente, es intentar, bueno, ser dinámico a la hora de preguntar y entender que los paradigmas son claves. Para nosotros poder encarnar ese paradigma, yo creo que también lo tenemos que entender y hacer parte nuestra. ¿Sí? Porque yo puedo entender que algo es completamente integrativo, pero yo creo que tengo que también poder vivir de esa forma, porque el rol que tiene uno como terapeuta es muy poderoso, no es para sentirme grande, sino, che, que me está preguntando, está dolido, está sufriendo, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a preguntar? Entonces, ese paradigma también requiere de mucho respeto, ¿no? Y bueno, está fallando el sistema. ¿Sí? No quiero decir, no quiero ser pesimista, pero la gran parte de la primera sesión que yo tengo acá, son 40 minutos de charla, desarmando todo el miedo, desarmando toda la catástrofe que por ahí traen, incluso otros fisioterapeutas. Entonces, para hablar de dolor, primero lo que tenemos que hacer es no generarle más dolor y no generarle más problemas del que tiene. Somos nosotros, ¿sí? Entonces yo desde el rol de fisioterapeuta me pongo la camiseta y digo, che, quiero intentar no generarle más daño del que tiene, principalmente eso. ¿Y cómo se lo generamos? Con las palabras. Eso de entrada hay que cuidar mucho y para eso existe lo que se llama la escucha activa. Bien. Entonces, ¿qué es escucha activa? Es darse cuenta que el paciente sabe mucho más que nosotros que lo que le pasa. Sabe más de él. Entonces, muchas veces lo cortamos, ¿sí? Hablamos por encima de él, porque nosotros creemos entender ya por lo que vimos, por lo que prejuzgamos, todo lo que le sucede y nos equivocamos muchas veces, muchísimas veces. Entonces la escucha activa se puede hacer desde un lugar de respeto, desde un lugar de empatía, sobre todo con la comunicación no verbal, ¿no? Che, si yo estoy así, agarrando el celular, anotando todo, no le miro los ojos, eso ya es una distancia, ¿no? Entonces, con pausa, con voz clara, con un lugar bonito, ya le voy a explicar por qué eso también. Y está bueno también que cuando el paciente o el consultante tenga una pausa natural de su diálogo, nosotros ahí poder refrescar lo que él dice, ¿no? Entonces, che, a ver si te entiendo. Entonces, a vos te molesta no poder alzar a tu nieto, más que un dolor de columna, ¿no?
muchas veces es la emoción de lo que genera eso en lo cognitivo, en lo emocional, que el dolor en sí. Esto de la escucha, perdón, Sí, pero sí, está bueno. esto de la escucha activa no implica solamente como escuchar el chisme, digamos, que trae, sino de poder pararse desde este paradigma biopsicoemocional, o como dijiste. No, es que puede agregar 70.000 palillos, 5 De euros, hacer endógeno, todo. sociocultural, económico. Sacar el Ambiental. Todo. sacar el zoom y escuchar todo eso que está pasando, ver el panorama entero, ¿no? Sí, y esto que dijiste de no solamente escuchar con el oído, sino con la vista, con el cuerpo entero, ¿no? dice, claro. Con esa apertura, como terapeuta, con esa apertura de que el otro ve en esa escucha, ¿no? Sí, hay que estar afilado en los sentidos, ¿no? Porque a veces llegan así, che, y después de repente, che, bueno, nos paramos, se estiran, no les duele, se rotan, no les duele, bueno, a estos que no les duele. Entonces, hay que ver de dónde viene todo eso. Para eso también hay una estructura de diagnóstico y de preguntas que se hacen para discriminar el dolor, que ya vamos a avanzar un poco. Está bueno también preguntarle, ¿no? Che, ¿qué no podés hacer? Porque muchas veces lo que no puedes hacer no es lo que le duele, para poder trabajar sobre eso. Yo soy fisioterapeuta, no me compete en lo más mínimo entrar en intimidad con el paciente. ¿Sí? Si se da porque lo quiso compartir, bienvenido sea, y será tendré ahí yo el criterio de derivar por psicología, porque gran parte de los pacientes lo necesitan, para mí todo el mundo lo necesita, porque no todo es para mí, como no todo es para ellas, ¿sí? O no todo es para los profes, y es así. Y hay que aprender a hacer las redes y aprender a derivar. Para eso nos conocemos y para eso también es otra cosa. Siempre que uno deriva a alguien, che, compartan. ¿A quién le estoy mandando gente? Porque si no es un paquete que vaya y viene. Entonces hay un montón de cosas de hablar muchísimo tiempo antes de empezar a diagnosticar, empezar a tratar, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo de escucha activa que me parece súper interesante. Voy a seguir machetito porque no es por acá. Sí. Por ahí traer, para que, digamos, podamos como verlo desde un punto en común, salirnos del rol de la profesión en el que estamos. Sí, obviamente, vos lo vas a compartir desde ahí, pero ¿qué es el dolor, digamos? Bien. Ahora Desde ese vuelvo a punto. eso. Sí. Ahora Estoy vuelvo a eso bien. porque me fui por la rama. La IASI es el Instituto Internacional del Estudio del Dolor, son las personas que más estudian el dolor y más hablan de ello. Entonces les recomiendo que vayan ahí porque tienen un montón de papers y ahora con inteligencia artificial agarras el paper, lo pegas, te lo traduce y te lo resume, entonces es mucho más fácil tener evidencia. Y la IAS lo que dice, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a un daño tisular, tisulares de los tejidos, a un daño tisular real o potencial. ¿Sí? Entonces ya ahí nos está hablando de que el dolor es predictivo. ¿Sí? Ya ahí esa definición nos abre un montón de caminos para entender que no siempre dolor es algo roto. Bien, entonces también encaja un poco con este paradigma de ir abriendo de que la salud tampoco es algo estático, no es algo dinámico y el dolor lo mismo. Agarren su dedo así, apóyenlo en el suelo. Sí, la mano, perdón. Y con la otra mano tomen el dedo. ¿Sí? Estírenlo. Bien, estírenlo un poquito más. Bien, otro poco más. Al borde de lastimarlo ahora. ¿Sí? Va a llegar un momento que el cerebro va a decir, che, basta. Eso es un dolor potencial. No hubo nada de eso, ¿no? El cerebro te dice, che, pará.
Porque me vas a quebrar la mano, ¿sí? Entonces hay una expresión, hay una señal, una amenaza. Eso es un dolor potencial. ¿Bien? Entonces está bueno definir esto porque ahora viene algo súper importante para poder abordar el dolor y poder entender que no son todos iguales, que es el fenotipo de dolor. ¿Bien? Que eso a la hora de trabajarlo a mí me abrió mucho la cabeza y también me relajó mucho en el sentido de que yo me formé en osteopatía, ¿sí? Durante los 5 años de la carrera nos entrenaron la forma diagnóstica y el tratamiento de manera tal que nosotros abordábamos al cuerpo y abordábamos al dolor de forma integrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque para un dolor de pierna tratábamos el sacro. Entonces nosotros nos refugiábamos por ahí en ese concepto de decir, che, te estoy liberando la pelvis para soltarte el talón, pero no dejaba de ser simplemente algo estructuralista, ¿sí? Entendiendo que el dolor de pierna solamente venía porque el sacro estaba así o estaba asá, o había una pierna corta o había una torsión. Se explicaba todo el cuentito desde algo estructural. ¿Bien? Que pecaba de ser integrativo, pero seguía siendo algo biomédico, ¿no? Che, me duele porque está la estructura mal. Hoy en día trabajamos con el boom de la neurociencia y de la neurofisiología desde un ámbito mucho más abarcativo. Entonces, ¿qué es fenotipar el dolor? También la IASP ha clasificado, y otras escuelas también, en tipos de dolor, ¿no? Se conocen ahora 3 clases que les voy a nombrar así muy por arriba. Cada una de esas clases tiene subdivisiones también, e incluso entre esas 3 clases pueden convivir más de una, o que una sea la que despierta el síntoma y activa otra, o las 3 a la vez, ¿sí? Entonces no es tan simple como parece, no es tan lineal tampoco, pero se describe el dolor nociceptivo. Este es el que más conocemos, como el que me pasó hoy a mí. Me corté el dedo, ¿sí? Ese tajo envió información de daño, porque hay un daño real en un tejido, el cerebro toma esa información, responde con dolor, ¿sí? Responde con dolor. Entonces, ahí también está bueno, antes que siga con las otras, diferenciar nocicepción de dolor, porque no es lo mismo, ¿sí? Nocicepción es información que llega desde los tejidos hacia la cama, no llega hacia la conciencia, llega hasta el tronco encefálico, que no es lo mismo que la corteza, y ahí voy a explicar por qué. Yo me rompo, me corto, me esguinzo, hay una sopa inflamatoria que se llama, una cascada de inflamación, toda esa información viaja hacia la parte de atrás de la médula se divide posterior anterior, atrás llega información, adelante hay respuesta, ¿sí? Atrás llega la información, esa información sube hasta el tronco encefálico y va a tocar diferentes puntos, ¿no? Va a tocar el hipocampo, va a tocar la amígdala, va a tocar la corteza cingulada, va a tocar un montón de lados del cerebro y va a llegar hasta un lugar que se llama el filtro de Spam, ¿sí? Donde hay 2 estructuras, que es la médula rostral ventromedial, la sustancia gris periacueductal, son todos nombres difíciles, pero ¿para qué me sirve esto? Para que cuando llega la información ahí, mediante células on y células off, esa estructura decide, che, el dolor se va hacia arriba porque es importante, entonces lo hago consciente y ahí siento dolor. ¿Sí? Entonces, nocicepción, información nociceptiva de daño no es lo mismo que dolor, porque información de daño tenemos todo el día. ¿Sí? Entonces, como el dolor es algo aprendido, ¿sí? Yo me choco la mano, así, el tajito que me hice en el dedo, ya me duele más. ¿Sí? Yo tengo inflamación todo el tiempo, tengo golpes constantemente, pero nuestro cerebro ha aprendido a discriminar, che, qué es importante y qué no. ¿Bien? Porque el cerebro constantemente
es un sensor. Constantemente está recibiendo información y con esa información que recibe predice la realidad. Y ahí también después vamos a hacer otro suma. ¿Por qué predice la realidad? Porque necesita ahorrar tiempo y energía. Si no, che, ¿qué hago con lo que escucho? ¿Qué hago con lo que veo? ¿Qué hago con el ojo? ¿Qué hago con el brazo? ¿Sí? ¿Qué hago con el estómago? ¿Qué hago con la saliva? Todo el tiempo hay información. Siempre va construyendo, se predispone, se antecede a construir esa realidad. Si esa realidad coincide con lo que ejecuto, con lo que hago, es un éxito. Si no, reacomoda. Es como andar en bici. ¿Sí? Andar en bici, che, primero, si no pedalea de un lado, tira para allá. Si no pedalea del otro, tira para allá. Hasta que de repente encontraste el equilibrio, fuiste con el tiempo generando algo automático que ya podés andar con una mano, pero bueno, para eso fue prediciendo. El dolor sucede lo mismo. Y lo vamos construyendo desde bebés. ¿Sí? Entonces, claro ejemplo, el niño se cae, mira a la mamá, porque no sabe qué hacer. Si la mamá hace así, llora y le duele. O sea que, a ver, se me hizo una confusión. Sí, yo también La lo voy y señal, vengo. por Entonces, eso, porque- no, pero pero es re importante. lo mismo, puede ser un momento de pregunta, pero lo que entiendo es, no es lo mismo el estímulo nociceptivo, que es un estímulo que genera una señal informativa en el sistema nervioso Sí. para que el sistema nervioso se encargue de discriminar. No es lo mismo la información. Eso es la información nociceptiva. Y el dolor es algo aprendido en relación a todas esas informaciones que se fueron cargando en el sistema. El dolor es una experiencia consciente. Me encanta. ¿Sí? Si yo te lo digo, te lo divido ahí, el dolor es una experiencia consciente. Sí, sí. Que no siempre que hay información de daño, hay dolor. Cuando Por eso la es información la- llega a estos centros, se activan células on o células off. Sí, Las células off son las antinociceptivas. claro. Entonces, ¿qué hace eso? Libera, cuando activamos las células off, liberamos opioides endocannabinoides que tenemos nosotros dentro, se llama CPM, inhibición descendente del dolor, ¿sí? Natural, analgesia natural, que lo tenemos todos, ¿sí? Y es aprendido porque esas células on y off, on es que sube la conciencia y me despierta el dolor. Esas células on y off también dependen de un montón de factores, ¿sí? Si yo no tuve cariño materno, probablemente tenga muy pocas células off. ¿Sí? Si yo tuve una infancia dura, si yo tengo un contexto de estrés gigante, si yo tengo un medio interno muy desarreglado, ahí después también podemos hablar de eso, predispone al cerebro a tener células on. Entonces las células on son nociceptivas, entonces son personas que son más predisponentes a tener dolor crónico. ¿Sí? Y todo esto... Se manifiesta el dolor. ¿Tiene que ver con el umbral? Sí, claro. El umbral es que una persona tranquila tiene un umbral más alto. Entonces necesita mucho más estímulo para desencadenar una respuesta. Una persona... Está buena esa pregunta porque en realidad todo esto se estudia por el dolor crónico. ¿Sí? El dolor crónico es... Si lo dividimos en tiempo es más de 3 meses de dolor. Che, pero ¿por qué hay personas que no mejoran con nada? ¿Sí? No mejoran con dieta, no mejoran con fisio, no mejoran con ejercicio, no mejoran con médico, toman medicación, dolor crónico. Entonces todo este fenómeno de estudio va por ello, porque el dolor agudo puede durar 3 meses, yo me fracturo, se me suelta la fractura, trabajamos la biomecánica, un poco la fuerza y chao, termino, yo me corto. Yo me enfermo, ¿no? Me hago una gastroenteritis, se va el virus y chao. Entonces, eso es dolor agudo, que cuando la resoleómica del cuerpo, la fisiología lo resuelve, se terminó, volvemos al estado normal. Ahora, el dolor crónico abre un montón de pantallas y estudiarlo como fenómeno. Entonces, ahí sabemos de la nocicepción y ahí también aprendemos lo de la modulación endógena del dolor que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, alguna pregunta me van siguiendo, me voy enroscando, ¿está bien el hilo? Sí, por ahí me voy y vengo, ¿no? Podemos volver a los fenotipos. Sí, del dolor. ahí vuelvo a eso, Ahí, pero justo me abrió está
nocicepción. Entonces, ¿Puedo aportar algo que me viene? Tal vez esto sea para otro tema, para traer, pero la senestesia. ¿Han escuchado hablar de la senestesia? definímelo, porque a lo mejor sí con otra Es palabra. el estado de es un sentido interno de reconocimiento del estado de la salud de uno mismo. Entonces creo que todas estas vías, como las vías neurales, sensoriales o propioceptivas, no, sensoriales, tienen que ver con este sentido interno. Uno sabe cuando está inflamado o cuando está engripado o cuando está bien. Estas señales informativas, ya sean nociceptivas o experiencias del dolor, creo que están en relación con ese sentido. No sé, se me vino. Ahí cuando termine de definir los fenotipos, vamos a hablar de la tríada sensorial y vamos a hablar específicamente de eso, porque no es solamente algo interno, pero sí está bueno. ¿Cuál definir? Nociceptivo. Entonces, nociceptivo lo que es un tipo de dolor que se activa con el daño tisular. O sea, yo me pincho, activo el mecanismo de dolor, tengo dolor. Es simple, le pego al alumno una piña y le duele. Chao, no hay otra. Generalmente los pacientes dicen, me duele acá. ¿Sí? Y es un dolor, sí, one finger pain, me duele acá. Es muy más puntual, ¿sí? Y es un dolor que responde al movimiento. O sea, yo hago así, me duele. Hago así, me deja de doler. ¿Bien? Como que tiene esa característica. Después tenemos lo que es el dolor neuropático. ¿Sí? El dolor neuropático es un dolor que proviene ya de una lesión o una enfermedad propia del sistema nervioso. Entonces ahí puede entrar, por ejemplo, una neuropatía por diabetes, ¿sí? Donde se da más distal, en el miembro inferior, como un dolor como si tuviese una media puesta, con quemazón, con ardor, con alteración de la sensibilidad, con pérdida de fuerza. Responde bien a la función del nervio y generalmente también responde al territorio del nervio. ¿Sí? ¿Es por un problema de alteración Totalmente. o de la estructura del nervio? Ambas. Ambas, porque si vos tenés diabetes tenés un problema de la conducción, pero también el nervio está dañado. Las dos. Si tenés un tumor en la cabeza es un dolor neuropático, que es en el cerebro y un dolor difuso, sordo, hay muchos tipos, ¿no? Pero es propio del sistema nervioso. Y en este tipo de dolor necesitamos remedio, necesitamos medicación. ¿Sí? Se utiliza mucho pregabalina. Pregabalina es precursor de GABA. El GABA es un neurotransmisor que genera analgesia. Nosotros también lo generamos. Pero, bueno, hay personas que lo necesitan, otras que no, dependiendo del modo de vida, de la nutrición, del descanso, ¿no? Y acá viene, para mí, uno de los más interesantes. Dijimos nociceptivo, daño, dolor, neuropático, enfermedad del sistema nervioso, lesión propia del sistema nervioso, dolor con cierto comportamiento y nociplástico. Nociplástico. No hay ninguna de estas actividades que despierte la nocicepción, o sea, que lleve esa información, pero hay dolor. No hay lesión de un tejido, no hay enfermedad del sistema nervioso, hay dolor. Y este tipo de dolor es el que nosotros decimos, che, pero estoy estresado, es estrés, ¿sí? O, no, bueno, este está loco, ¿sí? Y es el tipo de paciente que va al neurocirujano, al traumatólogo, al psicólogo, a la biodecodificación, al registro acálico, al qué sé yo. Y más allá de tener un problema, ninguno le da una respuesta a lo que le acontece, porque ningún cambio de paradigma. Claro. Yo no tengo la respuesta para todo, pero realmente cuando uno empieza a abrir todo este abanico o a integrar en el equipo diferentes profesionales que tengan un objetivo en común, el paciente
se siente más seguro. Porque esos pacientes que tienen dolor musculoplástico no duermen. La gran mayoría no duermen. Entonces, el momento de descanso es el único momento que el cerebro se limpia. El único momento. Por eso los mamíferos como nosotros necesitamos dormir. ¿Sí? Hay otros animales que no duermen porque se les duerme la mitad del cerebro y la otra se prende, como los delfines, por ejemplo, tienen ese mecanismo, pero nosotros necesitamos dormir. ¿Cuánto? 7 horas. Sí o sí, sin falta. Sin falta. Entonces, son pacientes que no duermen, son pacientes que tienen muy poca conciencia del cuerpo, son pacientes que tienen muchísimas células ON, ¿sí? Que prenden el dolor, son pacientes que no tienen contacto físico, son pacientes que no tienen sexualidad, son pacientes que comen mal. Entonces, el dolor nociplástico es interesante de abordar. Podría considerarse una enfermedad en sí, ¿no? Porque en los otros es como que hay siempre una causa. Bueno, es una pregunta que no me había hecho nunca. Yo creo que no sé si considerarlo como una enfermedad, sino como un estado, porque... Digo, como que es origen y consecuencia. No sé si se entiende. Decilo. Porque en el Ya sé lo que- principio hay un trauma y hay Bueno, dolor. ahí te tengo que aclarar algo. Que nosotros tenemos sensorialmente dos formas de recibir la información y de expresarla también. Lo que se llama bottom up y top down. ¿Sí? Bottom up es, golpeo la Ludwig, va desde el tejido al cerebro. Bien. Top down va desde el centro de procesamiento al cuerpo. Es hacer. El dolor. Un referente perfecto. No te confundas. Eso Bottom es- up, top down. Entrar por ahí. Es forma de procesar la información y de responder. ¿Sí? Yo te hago eso. ¿Qué haces vos? Reacción. Reacción. Si yo te grito, te trato mal, no te toque, pero sensorialmente recibiste una amenaza, una reacción igual. Eso es top down. ¿Sí? Esto es bottom up. Si yo te grito, es top down. ¿Ok? En algo inactivo. Claro que sí. Bien. Claro que sí. Entonces, el nociplástico es 100% top down. 100% Claro. top down. Ahí va. Hay un montón de Puede patologías. ser, a ver si me aclaro, porque es para. O sea que el top-down sería como un conflicto interno que se expresa hacia afuera. Hablemos de cerebro Bueno, amplificado con todo el volumen trabajando y Sí. respondiendo al mando. Hiperexcitabilidad del cerebro. Eso es top down. sí. Sí, claro. Es Pero la es dentro hacia afuera. en el cerebro. Bien. Así que por eso los pacientes tienen dolor crónico. Porque Es- está completamente amplificado. ¿Sí? Y ahí podés hacer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Sí. Che, los nutrientes. Los nutrientes son los precursores de la alimentación. Y ahí sale el GABA, la serotonina, la dopamina, todos los neurotransmisores que nos regulan salen de cómo comen. Los pacientes nociplásticos comen mal. O ponen no comen mal. No, si comen mal, ¿por qué tienen? Resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, resistencia a la grelina. Hablemos también de algo neuroendocrino, ¿no? Si un paciente con sobrepeso, un paciente con obesidad, ¿cómo va a tener dolor si son catalizadores de dolor? Es como que le estás tirando nafta al fuego. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas de que hablar a la hora de abordar, pero el más interesante, a mi punto de vista, ¿no? Porque hay otros que se interesan en el neuropático. A mí me encanta el nociplástico porque hay que tener un abordaje súper integral, en todo en realidad, pero es como el que más me despierta la atención. Cuando hablamos de top down y de bottom up, por ejemplo, para darte un ejemplo, el bruxismo. El bruxismo no es más que una hiperexcitabilidad, una reacción excesiva del nervio trigémino. Es un nervio que está en el cerebro y que comparte o está muy relacionado a un núcleo que se hiperactiva cuando el paciente está en peligro. ¿Sí? Entonces, es top down. ¿Sí? Yo estoy todo el día en una oficina con gente que no me aguanto hace 30 años, ¿sí? Y que me gritan y que todo es apremiante y es todo rápido y tengo bruxismo. La placa te la metes en el culo.
¿sí? Entonces también hay que ser delicado, ¿no? Porque hay que ser, yo no le puedo decir, che, es tu trabajo, ¿no? Pará, porque ahí comen 4 personas, ¿no? No es para ir demonizando el trabajo. Si es para explicarle al paciente cómo es el medio ambiente, donde se está rodeando, está hiperactivando el cerebro, está dándole una señal de amenaza constante, y que esa señal de amenaza amplifica la señal, genera que apretemos los dientes. Ahora, nosotros apretamos los dientes, sensibilizamos la articulación y ese top-down, ¿sí? Me despertó un dolor nociceptivo. Claro, se desencadena. Lo top-down desencadenó algo bottom-up. Bien, pero no siempre es tan lineal así. Pero está bueno esto entender que hay un montón de formas de presentación del dolor y cada paciente es singular. Entonces yo de repente, que a todos les tocaba el sacro, ¿sí? Una persona que tiene dolor neuropático por una hernia, yo le toco el sacro y me caga trompada, ¿sí? Por el dolor, que le generé más dolor, ¿sí? Entonces de repente, una paciente que tiene hernia, magneto, ultrasonido, lámpara, qué sé yo, todo, cable por todos lados, uno al lado del otro, el top down, el bottom up, el nociplástico, el neuropático, haciendo ronda de fisioterapia, ¿no? Somos nosotros los que mandamos una cagada, no son los pacientes los que tienen la culpa, pero porque no estudiamos, La escucha activa. no nos formamos, no escuchamos. El hecho de mirar la situación Sí. ¿No les rinde? Bueno, sí, te das cuenta que hay tantas No cosas. es lo mismo atender a un paciente que atender a 5 en distintos boxes. No, entonces es muy amplio el mundo, pero volvemos al mismo paradigma de la salud, ¿sí? ¿Y quién sos vos como profesional para recibirlo y entenderlo, ¿no? Cuando hablamos también de modular el dolor, hay veces que el paciente necesita amor, ¿sí? Estamos en la era del poco contacto físico, 0 contacto físico. Cuando nosotros éramos bebés y nuestra mamá nos abrazaba, ¿sí? El contacto en la piel, la sumatoria masiva de contacto de piel, lo que hace es despertar un reflejo de protección mamaria, que se llama, que tienen todos los mamíferos, nosotros somos mamíferos, y lo que hace eso es liberar oxitocina. ¿Sí? La oxitocina te hace sentir pleno, cuidado, seguro, a salvo. ¿Bien? Entonces, en la era donde no hay sexo, ¿sí? Capaz que el paciente dice que tener sexo. ¿Y qué hago yo tocándole el sacro? Pero es en serio, es así, no hay contacto. ¿Sí? Después, también hay traumas, hay abuso, hay tantas cosas a la hora de. Y nosotros como fisioterapeutas tenemos que saberlo, no para sacar el trauma, sino para derivar. ¿Sí? Porque no es para mí. ¿Sí? Entonces el paciente dejó de dar vuelta en 70 lados y tomar 500.000 medicamentos cuando le cosechen, amigate con tu papá, qué sé yo. Son cosas simples, ¿no? Muy simples, pero que despiertan en uno una cascada de respuestas, de reacciones, de conductas y hábitos que te llevan a que tu cerebro se amplifique y tome el dolor como algo muy catastrófico o muy drástico. Y también hay que contextualizar, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Me martillo un dedo y soy pianista, ¿sí? Soy pianista de la mejor orquesta del mundo y tengo que dar un show, ¿sí? O te martillas un dedo y sos contador, es lo mismo, ¿no? Para nada lo mismo, para nada. A nivel emocional va a influir. El dolor, cuando tenemos dolor, impacta en diferentes lados, ¿no? Primero está discriminar la zona donde tengo la lesión, donde tengo el posible dolor, posible trauma, ¿no? Después está la emoción, lo desagradable que es que te duela o lo molesto, ¿no? Y después está la cognición. ¿Qué significado tiene esto para mí? Entonces en todo es muy distinto. Entonces el dolor trabaja en todas nuestras dimensiones, física, emocional y mental. Espiritual también, lo trabaja en todos nuestros ámbitos. Cuando hablamos de tríadas sensoriales, eso que vos me preguntabas,
está bueno explicarlo desde que son capas que tiene el cuerpo, interna, media, externa. En la interocepción, que es la capa más interna, es la información que reciben los centros superiores de tu estado interno. Cómo está el intestino, cómo está el estómago, cuánto oxígeno estoy metiendo, cuánto dióxido de carbono hay en la sangre, dormí bien, estoy inflamado, ¿no? Comí bien, cómo está el hígado, cómo está mi ciclo, todo el tiempo está recibiendo información. Eso es la interocepción. Entonces, ¿qué interocepción puede tener una persona que fuma, que come mal, que no duerme? En base a eso, el cerebro construye la realidad que está viendo. Sí. Construye emociones, ¿no? Entonces yo me levanto del culo enojado, frustrado, sin ganas de trabajar, sin ganas de estar con gente, sin motivación, sin energía disponible. Ahora, ¿qué comí? ¿Qué hice? ¿No? Entonces esa persona que interoceptivamente tiene un caos, ¿sí? Va a tener una amplificación del dolor muchísimo más grande que alguien que a lo mejor se estresó mucho, se contracturó, tiene vida sana. Lo resuelve mucho más fácil, ¿no? Después, la catastrofización que cada uno le da es lo aprendido, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, a mi papá que todo el tiempo está, que me duele, que hace lío, cada vez que le pasa algo, ¿no? ¿Cómo voy a aprender yo de niño? Cada vez que me duele algo va a ser un caos, porque lo aprendí. ¿Sí? Si yo tengo madre migrañosa todo el tiempo en cama, encerrada, así, vos te agarras un dolor de cabecita. Ya son Porque, niños. claro. Entonces también tiene un montón del contexto de ir aprendiendo en base a eso, ir desarmando creencias, ¿no? La propiocepción sería la capa media, que es la información que nos dan las articulaciones y los músculos. ¿Cómo estoy yo relacionado con el espacio? Si yo estoy así apoyado acá, si yo me estiré, si yo me di la vuelta, es todo el tiempo información que recibe desde esa estructura, ¿no? La corteza somatosensorial guarda un mapa cerebral de cada una de nuestras estructuras. Vos sabés que si haces así, se te están moviendo las manos, si haces así, te toca la nariz. ¿Sabés qué tamaño tiene cada sector de tu cuerpo? ¿Qué importancia le da? ¿Qué lugar le guardás? ¿No? Es un mapa. Las personas que tienen dolor, tanto agudo como crónico, ese mapa se ve afectado. ¿Por qué? Yo me corto el dedo y lo dejo así. ¿Sí? Entonces es agudo, se resuelve y lo vuelvo a mover. Yo tengo dolor crónico, por ahí el más frecuente y el más común es el dolor lumbar. Un montón de personas tienen dolor lumbar y no todos tienen ni algo nosoplástico, ni algo neuropático, y no les duele el movimiento, igual lo ve haciendo en el gimnasio perfectamente, pero les duele la columna. ¿Sí? Entonces una persona que tiene dolor lumbar recurrente, cronificado, el mapa cerebral que tiene de ese segmento está borroso. Entonces la tarea es volver a conectarlo. Podemos conectar eso, lo vamos a y se baja. ¿Sí? Entonces, la exterocepción. Acá está re bueno esto hablar porque es cómo nos relacionamos con el mundo a través de los sentidos. ¿Sí? No estoy muy afinado en esta parte, solamente me sé lo básico, sé visión, olfato, audición, gusto y tacto, pero describen muchos otros sentidos más que son integración de más de uno y nombres que no los recuerdo, que, bueno, estoy estudiando todavía. Pero con lo básico ya alcanza, ¿no? Entonces, ¿qué escucho todo el día? ¿Qué estoy viendo todo el día? ¿Dónde vivo? ¿Al lado de un basural? Si vivo en una villa aquí, ¿cómo me puedo sentir, no? ¿Cuánto dolor puedo tener? ¿El mismo vivir en una villa que vivir al lado del río? No, vivir en capital, lo que veo, lo que escucho, el olfato, Eso gases, sería dentro de exterocepción. ¿Sí? Quiero excepción, propiocepción. Exterocepción, triada. Quiero hacer una. Una afecta a la otra, Sí. ¿sí? No hay separación. En cuanto a esto de exterocepción, hay no sé, Sí, me sí, preguntas.
En cuanto a esto de heterocepción, también volvemos al reflejo mamario, el tacto te regula. Y no estamos teniendo vínculos sociales, muy poco, entonces ahí tenemos un montón de herramientas. ¿Por qué explico esto? ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas? ¿No? Cuando nosotros tocamos un cuerpo, cuando yo le toco el glúteo, si yo le hago este tipo de contacto a un paciente que le duele, ¿sí? Automáticamente el cerebro dice, che, estoy a salvo, y me relajo. Yo la agarro así en ¿sí? El tacto. Entonces nosotros como terapeutas lo que hacemos no acomodamos sacro, no torcemos vértebra. Cuando uno escucha el cracking, la manipulación, trabajamos sobre estos sistemas, el sistema táctil, cuando trabajamos la piel es cerebro, ¿sí? Entonces la piel nos conecta. Yo trabajo el cerebro, el derecho del cerebro. Entonces yo trabajo despacio, ¿qué hago en el paciente? Le estoy sacando un peligro. Y esto explica muchas veces por qué el paciente fue a mí un neuropedagogo, psico, no sé cuánto, emoción, y le hizo así y le resolvió la vida más que un neurólogo. Si no es porque es mago, es porque lo trató bien. ¿Sí? Porque el lugar que tenía lindo dolor, porque lo escuchó. Entonces también se usan tanto las terapias y por eso funciona. alternativas. Por eso funciona. Bueno. No funcionan desde el desconocimiento. Claro, uno se siente a salvo en esos lugares, se siente escuchado, se siente contenido. Por eso funciona. A eso iba. A eso. Yo veo en Funciona las mucho clases que por ahí, que son los adultos, sobre todo los adultos, lo veo mucho, ¿sí? Que vos al final de la clase le tapas con una frazadita y le tapas los pies y le haces mimito en los pies. O sea, te abraza, boludo. Es que qué maravilla, cuánto hace que yo no sentía esto, qué bien que me hizo. Ese detalle, nada. No, pero no es nada porque es Pero todo. lo que lleva al otro, lo importante y lo hermoso de eso, ¿no? Es así, chicos. Entonces el error es nuestro. No es que es mejor el requista o es un chanta. No, fíjate qué está haciendo vos, que la persona que tiene dolor prefiere ir a alguien que hizo una formación, no anda a saber dónde carajo, y vos que tenés todos los libros así, no sabés abordarlo, es culpa nuestra, ¿no? Sin desmerecer otro tipo de terapia, pero es un riesgo. Es que para mí es un riesgo. el principio de individualización, nosotros por ejemplo en el profesorado cuando entramos lo primero que nos dan es todos estos conceptos de los pilares fundamentales de entrenamiento, las cuestiones básicas, y un pilar siempre se habla de la individualización. Creo que se perdió el sentido de individualización, porque por ejemplo a nosotros nos hablaban de que la individualización es justamente regular cargas y no mucho más, porque vos regulando la carga ya estás individualizando. Enfocarlo al objetivo, trabajar de forma específica, pero nunca preguntarle a la otra persona a lo mejor cómo se siente. Total. Yo creo que el foco real... Cómo siente la carga, cómo se ve en el entrenamiento realizando ese ejercicio, cómo se ve con respecto al contexto. Total. Sí, Eso es individualización. Esa es la individualización real. Y siendo mujer con el ciclo menstrual no tenés la misma capacidad de tolerar la carga ni las ganas, entonces eso es individualizar, pero volvemos siempre lo mismo. Nosotros acá en este espacio buscamos individualizar en serio. Si nos podríamos llenar de guita, si estaría todo esto lleno de gente, pero nosotros trabajamos uno a uno. Y los lugares de entrenamiento, cuando da el FAC, cuando da el LUDMI, son de a poquito y cada uno realmente estamos ahí. Entonces acá tal vez ganamos menos plata, pero hacemos las cosas bien. Eso es individualizar. En un contexto donde uno incluye mucha gente, perdés eso. Pero podés hacerlo igual. Si vos simplemente te acercas, che, ¿cómo estás hoy? ¿Bien? Bueno, ahí lo estás haciendo. Ya el hecho de preocuparte, después hay cuestiones que escapan a uno y que no podés tampoco ponerte en Salvador, pero con unos detallitos ya todo se Sí, un conocimiento mínimo de la historia del paciente. Claro. Es percibir al otro como uno, como una persona, dejar de tratarlo como un objeto, como un número más, que es lo que pasa porque te bajan de esta... Y si no termina siendo un aplicador de protocolos. De metodologías. Claro. Y no existe, no hay receta.
Hay pacientes que yo no los toco, chicos, no los toco. Y aprendí eso, ¿sí? Aprendí eso porque antes, como vamos, todos para allá, los cagábamos palos y después salimos con más dolor. Vos decís, che, pero si esto es analgésico. No necesitaba eso. Claro. No necesitaba eso, necesitaba otra cosa. Entonces aprendí realmente que ahora me identifico muchísimo más con el rol de fisioterapeuta. ¿Sí? Muchísimo más que con el de osteópata en sí, porque te ponen en el lugar de que, no sé, sos el gran acomodador de vida y la verdad que es un concepto, una profesión que me encanta, lo voy a seguir haciendo. Y por suerte hoy en osteopatía se está hablando de esta forma, ¿sí? Y cuando hice la formación, en primer año no se hablaban en el mismo dialecto que en quinto. Hizo así, ¡pah! Se dio vuelta. Pero me faltaba a mí esto de poder encarnarlo. Bueno, es un dato mío. Cuando hablamos de interocepción, propiocepción, es importante saberlo porque eso es lo que regula el dolor. Nosotros tenemos como herramienta, en el caso de osteópata, la mano. La mano regula al paciente, trabaja sobre la médula, sobre la información del dolor, genera inhibición descendente, esto que hablamos de activar la farmacia que tiene el cuerpo, genera analgesia. El ejercicio físico restablece el mapa cerebral que uno tiene sobre el cuerpo, sobre el segmento que duele. Y el trato, la calma, la calidez, el olor del lugar, los colores, heteroceptivamente acompañan ese proceso. Entonces, bueno, un poco es eso, no sé si me quedó algo. Yo quiero hacer una conclusión, Sí. o sea, una síntesis de todo lo que venís hablando. Ahora que quería decir algo que me olvidé. ¿Algo de la estereocepcionista que querías decir? Bueno, me olvidé, no importa, pero es básicamente eso. Es básicamente. La triada sensorial es eso, es como todo lo que nosotros percibimos, hacemos, sentimos, nos acontece, modifica la interocepción, la propiocepción y la interocepción. Una persona deprimida, ¿cómo se siente adentro? Sin ganas, mal, con dolor, come mal, porque busca placer rápido. Entonces la realidad que construye interoceptivamente es muy pobre. A la vez tampoco tiene ganas de moverse. Todo el día o acostada, o sentada, o encerrada. Eso limita muchísimo al movimiento y cómo el cerebro también responde al cuerpo, propioceptivamente muy pobre. ¿Bien? Y no nos olvidemos que venimos de la era de la flexión, de la compu y del cerebro. Entonces, todo lo que nosotros tenemos cierre. Entonces, la herramienta de poder abrir el cuerpo y de volver a dibujar ese mapa es fantástica. ¿Sí? Y cómo ve el mundo una persona que tiene este tipo de experiencia y muy amenazante. Entonces, bueno, hay que tener cintura también para hablar, no hablar de más, poder primero escuchar y saber qué le vamos a decir, porque tampoco es fácil salirse de un lugar feo, eso es del paciente, no es nuestro, del consultante, no es nuestro. Pero es un poco para tener un pantallazo ahí general de cómo se trabaja hoy con el dolor. En cuanto al cuerpo, en cuanto a lo que hacemos, lo que se aconseja, es hablar dentro de la prescripción de los ejercicios y de cómo nosotros vamos a dar esa orden. Se cambia lo que se llama foco interno a foco externo. ¿Sí? Entonces, un paciente, por ejemplo, que le duele la columna, a la hora de extenderla, ¿sí? En vez de decirle, che, en vez de apretar las lumbares, apretar el glúteo, eso sería un foco interno. Entonces el paciente está muy concentrado en esa zona y como está desdibujada, no la tiene clara, no la puede integrar bien, le duele, ¿sí? Entonces, muy distinto es decirle, che, con el pubis dibuja un círculo. Entonces ahí la imaginación, el objetivo del movimiento está en algo externo. Se le puede decir, che, dame un palito. Sí, le ponen la pelota y decir la empuje. Esto es un ejemplo, sí. La metáfora. Para la metáfora para de...
ponete el palito a la altura del ombligo, ¿sí? Ahora, vos me tenés que empujar a mí, yo te tengo que dejar ganar sin que se caiga, y ahora yo te tengo que empujar a vos sin caminar. Entonces ahí estamos trabajando en la pelvis con foco externo. Y al paciente no le duele. ¿Sí? O de repente, quédate con los pies fijos, no dejes que el palito te toque. No dejes que te toque. No dejes que te toque. Bien, el paciente está haciendo un montón de movimiento, pero con un objetivo. Con un objetivo, porque el movimiento siempre tiene un objetivo. Entonces, esa es una herramienta que está buena a la hora de poder dar un ejercicio a alguien que tiene dolor y de ahí poder hacer sombra. Sacar el foco. Y ahí Lo engañas. Claro. La ¿Por qué? dirección. ¿Por qué lo engañas? Porque dijimos que el dolor era predictivo. Claro. Entonces el cerebro ya predice que el segmento lumbar le va a doler cuando lo usa. Deja de ser idiota. ¿Sí? Y así funciona, ¿eh? Es así. Entonces vos le sacas la conciencia de ahí, lo pones en otro lado, ¿y qué pasa? Ve que lo puede hacer. ¿Sí? Ve que lo puede hacer, ¿y qué activa eso? Modulación descendente. El cerebro dice, estoy joya. Se apagaron todas las alarmas, dejó de doler, el paciente tiene una recompensa y ahí se puede seguir trabajando. Es sacar el foco del dolor. ¿Bien? Entonces se puede trabajar de esta forma, por ejemplo, en un paciente nociceptivo, que tiene un dolor más puntual. En lo neuropático se trabaja, por ejemplo, con actividad aeróbica. ¿En lo neuroplástico? Neuropático. Ah, ok. Neuropático. Aeróbico, moderado, ¿sí? Levantar la tensión arterial, puedes hacer bloques y eso activa también porque el ejercicio de la farmacia que más disponible está. ¿Sí? Entonces te duele, bueno, haz aeróbico de brazo, dale, 45 segundos, sin parar, descansa 10, varias repeticiones. Algo menos le va a doler, ¿sí? Porque también el neuropático se comporta distinto, no hay algunos pacientes los elongas y les da muchísimo más dolor, algunos pacientes los elongas y les alivia. Entonces no hay como todavía un criterio para unificar cómo tratarlo, pero son delicados porque cualquier cosa les aumenta el síntoma. Entonces trabajo mucho isometría, ¿sí? A lo mejor no del segmento que duele, de otro lado, pero el ejercicio va a ir trabajando, eso es como muy de poco. Y el nociplástico son los que mejor van con osteopatía. Son los que mejor van porque les baja el peligro, los tranquiliza y las manipulaciones activan eso, se siente bien. Pero bueno, cada uno tiene su forma y no hay una receta. Bien. Bueno. Pausa para ver si algunos de los chicos que están acá online quieren hacer alguna pregunta. No hay nadie acá. Levantar No tocan las preguntas. o alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, se pueden llevar. ¿Qué? Acá está. Ah, ya. No, a mí me quedó resonando esto de la gente que pasa de un profesional al otro. Todos. Todos. Tiene que ver más con el sistema en sí, de esto de cómo tratamos el Bueno, dolor. claro, pero si viene doña Juana y doña Juana le duele el hombro hace 35 años y le hiciste infiltraciones, le hiciste resonancia, le diste medicamentos y la trataste en 5 minutos y le pones un electrodo y ultrasonido y todo le hacen lo mismo, sí, hay algo que tiene que cambiar el enfoque, ¿no? Es porque no están abordándolo desde un paradigma. ¿Cómo es la teoría? Ay, perdón. Y muchas veces, la mejoría. Diferenciamos dolor crónico de agudo, ¿sí? Porque yo creo que la gran mayoría de esto entra para lo que es dolor crónico, Sí. que es lo que más se extiende. Sí. Es Muchas veces la mejoría no está en que el dolor desaparezca. Porque es difícil ir desacomodando eso y lleva tiempo, es un paciente que viene muchos años de padecer, mucho tiempo, con mucha historia, pero la evolución es que te permita hacer. Si, che, me duele, pero hoy fui al gimnasio. Claro. Me duele, pero hoy salí a caminar y dormía de noche. Sí, incluso a veces está bueno el trabajo de hacérselo ver al paciente, porque muchas veces uno identifica, vos le decís, ¿cómo estás? No, sí, vale. Bueno. Pero mira, hermano, lo que estás haciendo que hace un mes no lo haces. Bueno, ahí está la Y eso también De cambiar el foco, de no Sí. ver el foco solo en lo que sigue Ver el doliendo, vaso sino ver medio lleno. claro, exacto. Bueno, ver el pero- foco en lo otro.
¿cuáles son tus expectativas con esto? ¿Sí? Porque si vos tenés claro, estás trabajando en el aire. Yo también le pregunto. Y no hay parámetros para decir, vamos bien, o no está yendo, cambiemos de estrategia, pero de eso tiene que estar clarito. Sí. Claro, porque muchas veces se da de forma implícita, bueno, por lo menos en mi caso suele pasar en el gimnasio, de que uno como profesional le tiene que buscar dar una respuesta, una solución. La gente te viene con el problema y quiere una solución. Y a veces pasa esto de, no, bueno, vos tendrías que saber por qué me duele o por qué este ejercicio me hace sentir de esa forma y demás. Mira. Y a veces uno no tiene esa respuesta porque la tiene la persona de acuerdo a qué siente, de acuerdo a sus experiencias y demás. Entonces, bueno, esto de qué espera Bueno, el pero paciente o el cliente, me parece algo muy bueno de tal vez tenerlo en cuenta. ahí tu respuesta debería ser, no estoy capacitado para esto, porque realmente haces Sí, educación sí, es física. cierto. Entonces, podemos trabajar en conjunto con un fisioterapeuta y entre los dos tener un objetivo en común. Entonces, vos ahí no tenés la solución porque no tenés esa herramienta, pero le brindaste una herramienta al paciente y ya ahí él se va a sentir más confiado en vos. Y vos le vas a caer mejor y te va a contar y te va a seguir lo que le decís, porque también es importante lograr el vínculo y que los roles estén diferenciados. ¿Sí? Yo soy tu profe, vos sos mi alumno, yo soy el fisio, vos sos el activo en esto, vos tenés que cambiar, yo te guío. ¿Bien? Es cuestión de definir claramente eso, che, ¿qué querés? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? ¿Sí? Porque también hay algo muy cierto que me pasa, che, hay gente que viene 2 veces y no viene más, no viene más cara. Y no sabe si no tiene plata, si no tiene ganas de cambiar, si no... Eso sucede mucho, entonces para no frustrarte, siempre está bueno dejar las cosas súper claras. Che, vamos a intentarlo, se trabaja con objetivos, no se trabaja con tiempo. Es cuestión de vamos de poco, vos tenés que ver cosas a corto plazo, cosas a muy largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor me equivoco, un paciente con obesidad que quiere empezar a entrenar, ¿no? Son los que más abandonan. Son los que menos. ¿Por qué? Porque tienen una frustración muy grande con el cuerpo y ellos piensan que en un mes va. Entonces vos también ahí, claro, tenés que dejarle el objetivo tuyo, cómo lo vas a hacer. Y hay pacientes que aprenden con lo visual, hay pacientes que aprenden con lo auditivo, hay pacientes que aprenden con lo sinestésico, con el cuerpo. Hay otros que aprenden con todo junto. Entonces también eso, vos a algunos le mostrás, che, mirá, haces este ejercicio, así, y se acuerda de eso. Hay otro que le habla y se acuerda de lo que le dijiste, y otro que con el cuerpo mismo vos le enseñas. También hay diferentes tipos de inteligencia dentro de cada uno, y es una tarea de nosotros ver cómo le entramos. ¿Qué pasa? PNI. Programación neurolingüística, Sí. ver con qué tipo de persona te asocias. Total. Eso se estudia. Sí. Yo, por ejemplo, soy 100% auditivo. Claro. 100%. Yo escucho soy una clase, social. Y me la acuerdo entera. Si estoy ahí, parece que estoy volando, pero no tomo nota. Si tomo nota me pierdo, o tomo nota y no la reviso nunca más. Pero lo guardo todo con el auditivo. Yo sé que ese es mi fuerte. Me gusta mucho la música, también le presto atención a cada cosa. Ya sé que aprendo así. Entonces está bueno identificar eso en cómo puede absorberlo más el paciente. Y hay algo muy cierto, que el paciente que no va con nada. Sí. Picho. Sí. No va con nada. Absolutamente Pero nada. también tiene que ver con lo que hablamos al principio de la apertura y cómo está predispuesto a esto del dolor. Si siente dolor, cómo se abre a que eso se modifique, a entenderlo y a ver qué hace con eso. Sí. Y no las soluciones mágicas, viste que por ahí van y buscan que vos decís, vienen 2 veces y no vienen más. Eso está bueno aclararlo, pero también vuelvo a repetir, hay que ser un poco criterioso a la hora de comunicar para que el paciente que venga con un dolor no se vaya con un montón de carga.
Sí, porque es mucha información, entonces hay que ir simplificando, a lo mejor sesión a sesión, le vas soltando de a poquito, pero vos ya adentro sabes que hay un montón de cosas. Sí, más ahora en la era de la sobreinformación que uno Bueno, entra en internet y ya tenemos un montón de información. Y pensando ¿Qué va a pasar mañana? Ya tiene que pasar. claro, no sobrecargar por ahí, ir simplificando y dando una respuesta de a poco me parece algo muy valioso que podremos. Yo tengo como, estoy en mi cabeza armando un mapa de todo lo que se habló y quiero como expresarlo a ver si estoy clara porque es mucha data, es mucha información, pero está muy interesante y la sigo y la experimento también en mi vida. Pero entonces, a ver y digo para que me digan, sí, no, ¿qué opinan? Según la temática que trajimos, que es el dolor, una experiencia que es aprendida según la cantidad de la historia personal, el entorno, las vivencias, etcétera, etcétera. Pero aprendimos y cada uno tiene umbrales distintos, tenemos umbrales distintos, ¿ok? Según la línea del tiempo, el dolor puede ser agudo o crónico. Un dolor que aparece y desaparece es agudo, un dolor que permanece o es recidivante en el tiempo es crónico. Aparece y se resuelve y depende Ahí va. de la fisiología del tejido y cómo el cuerpo resuelve esa elección y tiene un tiempo más o menos de mes, ¿sí? Pero no es que aparece y se resuelve solamente. También se diferencian en la química de la cabeza, ¿sí? Hay neurotransmisores que gobiernan el dolor agudo y otros que gobiernan el Por dolor eso, crónico, por entrar en ejemplo. una Entonces lo podés usar por el tiempo, lo podés usar también, depende de los neurotransmisores que se liberen, por ejemplo la sustancia C, el glutamato, hay como varias cosas. Lo más general es según la línea del tiempo, podemos entrar en esa, en un dolor que puede ser agudo o crónico. Después podemos profundizar ahí. Sí. Según eso es lo que voy tomando nota, según las características del dolor en sí mismo, en nuestro cuerpo físico, puede ser esto que hablaste al principio del fenotipo del dolor, que es nociceptivo, cuando se lesiona un tejido y manda la señal al sistema nervioso, está. Neuropático, cuando hay una enfermedad, que puede ser una enfermedad del sistema nervioso en sí, o una diabetes, o un herpes, un virus, bueno, está. O nociplástico, una hernia de disco sería un neuropático. Si el componente de la hernia está comprimiendo el nervio, es neuropático. Está involucrado el nervio. La inflamación, la isquemia que hay, el cambio químico es en el nervio. Bien, y después el plástico, que es lo que profundizaste ahí en relación a top-down y Todo no. bottom-up. Ahí no te hagas lío, en nociplástico hay experiencia de dolor, no responde a movimiento ni daño tisular ni de tejido, ni hay enfermedad propia del sistema nervioso, pero hay dolor igual. O sea, Lo bottom-up y lo top-down es como la información viaja. ¿Sí? Bien, Entonces, eso es una forma de claro, si yo te hago una técnica en la mano, ¿sí? Si te hago una técnica en la mano, estoy usando la vía bottom-up, ¿sí? Pero a la vez, como esta vía bottom-up a vos te está haciendo sentir a gusto, te está relajando, activo el mecanismo top-down también, ¿sí? No siempre es... Esa es como la autopista. Claro, es como viaja la información. Pero nociplástico se refiere a una experiencia del dolor que no tiene un solo origen. No tiene un origen de causa definida, sino que son muchos los factores que hacen que Perdón, es lo que dijiste al principio, que decís, es esa persona que duerme bien, que come bien, que hace ejercicio y tiene dolor. Sí, es que no encuadra ninguno de los otros. Claro. Pero generalmente no come bien ni duerme bien, entonces vos te vas a ir dando cuenta. Antes se le llamaba fibromialgia. ¿Sí? Que existe la fibromialgia, pero encuadra perfectamente en el dolor nociplástico. Un día me duele acá, otro día me duele acá, otro día me duele acá, todo el día me duele. Vos te movés, no te duele, no cambias, no. Pará. Después de este
Pero para. Es que me va por las ramas. Y a su vez, es que te aparece por la rama. A su vez, si vos por ejemplo, Tenemos que seguir cerrando. si vos por ejemplo tenés un dolor neuropático por una hernia lumbar que te da una irradiación en el ciático, ¿sí? Sí, Y te modifica la postura, porque es una posición antálgica, y se te irritan las articulaciones en la columna, el neuropático, el adenosis se activo, y activa vía top-down, y si eso se mantiene en el tiempo, es nociplástico también, ¿no? Entonces, tiene como muchos componentes. Primordialmente es uno, pero se puede dar de forma Pueden mixta. convivir todos. Puede dar de forma mixta. pero eso. Está bueno para que vos Sí, digas, sí, che, a hay que este hay que hablar. ir por acá, a este no lo toco, a este le doy ejercicio, a este le doy meditación. La meditación modifica la interocepción, que eso hace, baja el cerebro, cambia el estado de la onda del cerebro. Entonces, es para que vos puedas tener un camino a donde ir e intentar encuadrar ese paciente, pero no siempre A, B o C. No, pero digo, dentro de lo que vamos a Vas hablar, bien, igual. clasificaciones. Vas bien. Después otra clasificación de la que hablaste, que también tiene relación con el cuerpo físico, es de adentro hacia afuera la triada Sensorial. sensorial. Entonces, lo más interno en nuestro cuerpo es lo interoceptivo, entonces toda la información de nuestros órganos, de nuestras vísceras. Órganos hacia el cerebro. Bien. Propioceptivo, la información que recibimos del sistema músculo-esquelético principalmente y nuestra posición del cuerpo en el espacio. Y lo exteroceptivo, que es ya la relación con el afuera. O sea, los sentidos externos, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que siento, lo que ingiero, claro. Bien, eso también tiene relación como clasificación dentro de lo que es el cuerpo físico. Y por otro lado, hablaste del contexto social o terreno, digamos, en el mapa en el que estamos. O sea que hay un mapa como mundial. Eso. Mapa mundi. Mapa universal y otro mapa individual. Claro, uno geográfico y otro político. Es heteroselección eso. También es intersección. Ahí va. Porque es el ambiente tuyo y es como a través de tus sentidos te relacionas con ellos. ¿No? Sí, Pero es el contexto donde vos estás. Y después. Y también nos enseñan esto, foto y película. ¿No? La foto es el síntoma de la película. ¿Qué es ese síntoma para esa persona? ¿No? Esa es Te doy el ejemplo del pianista, ¿no? Me machaco el dedo y soy pianista. Me machaco el dedo y soy contador. Los dos, hay una foto que es el dedo machacado, en la película de los dos es muy distinta. Eso es el contexto, a eso me refiero cuando vemos, si evaluamos el dolor desde el foco del contexto. Total, A eso me total, y refiero. que no es menor, no hay separación. No, por eso digo. No hay para tener en separación, cuenta. es todo uno. Y lo otro que hablaste, que tomé nota, para regular, o sea, creo que todo esto es, digamos, la solución es primero conocerse, conocer estas formas, las diversas formas que hay de esta experiencia y regularla, atravesarla y saberla regular y saberla como experimentarla de una forma lo más amable posible. Bueno, pero para eso está nuestra guía. Obvio, ahí están todas Ahí las está, profesiones, sí, las disciplinas. saber dónde ir también, ese es el problema, que el estudiante Pero- no sabe dónde ir. ¿Cómo? ¿A dónde voy? Si Claro. donde voy me genera más problemas, no me dan nada, no me enseñan nada. Yo creo que es un problema cultural, problema de paradigma, yo siempre voy a ese lado. Sí, por eso lo estamos hablando. Voy a ese Claro, lado. es importante De eso. como paciente, porque yo soy, en este encuadre vendría a ser paciente. No, sos la madre, No, pero los ateneos interdisciplinarios, creo que es el origen de todo el cambio. Re. De
la unión. Creo que es intercambio. Creo que es salir del egoísmo, soberbia. del profesional ególatra que lo sabe todo, porque creo que eso es la base, chicos, de la medicina integrativa realmente. La generosidad. Claro, integrar todo lo que uno sabe en pos del paciente, desde lo psicológico, desde lo nutricional, desde lo fisiológico, me parece que eso es lo... Y en forma práctica y real. Exacto. No exacto. en la teoría. Porque veo acá que son, digamos, no todos trabajan acá, entonces el diálogo, la escucha y el intercambio sobre casos reales y me parece que es importantísimo para el cambio. Sí. Que eso es lo que debe prevalecer, sobre todo en esto, que en esta charla, que ustedes son todos profesionales. Hermoso. Total. Y como para cerrar también de esta conclusión que tengo en la cabeza, la de regulación, lo que decía, la forma de regular, hablaste, hicimos el ejemplo de poner el foco interno, o sea, regular el dolor. Sí, tener la forma de regular el dolor, viendo el foco interno y tocando donde está el foco, tocando, moviendo activamente o pasivamente donde duele, lugar del dolor, o el foco externo, quitar el foco de ahí y trabajar de forma metafórica o activando partes distales o lejanas a ese foco del dolor, como formas de Lo de la regulación. metáfora está buenísimo porque es cuando más entiendo. Sí, yo trabajo Paciente cuando más, parece una boludez, pero es re es importante. contar el cuentito. Lo del foco interno y foco externo no sé si es quitar de la zona en cuestión, sino que es modificar el objetivo que vos le das. En el foco interno el objetivo es apretar el glúteo, en el foco externo es empujar el palito. En ambos está apretando el glúteo, pero el cerebro está concentrado en empujar el palito y no en apretar el glúteo que le duele hace un año. Claro. ¿Sí? Entonces, cerebro predice que el glúteo duele cuando se mueve. Eso se llama kinesiofobia, que es lo que nos genera cuando uno va al médico y le dice, no podés hacer más sentadilla, anda a natación. Chico, señor, tengo 16 años. No cargues más peso, no corras, no hagas impacto, porque es así también. ¿Sí? Entonces, eso catastrofiza al movimiento y genera algo que se llama kinesiofobia, que es miedo asociado al movimiento. Y es lo que más trabajo me lleva a desarmar acá, más que el dolor en sí. Es lo que más me lleva al trabajo. Entonces, el foco externo, justamente, es al cambiar la tensión, es romper el circuito de kinesiofobia. Y se da en el momento. Es mental. Sí. Cuando hay que ser muy creativo. Sí. Y hay que ser creativo y hay que ser. Son cosas simples, ¿eh? Sí. No necesitas ni una barra, ni una cuadricera, ni un espacio gigante, ni nada. Con una mano, con ingenio lo puedes hacer. Empujándote, tirándote, rolar en el suelo, qué sé yo. Es simple y barato. Y está bueno también darle las herramientas al paciente para que lo haga en la casa. Porque la idea es que nos vea pocas veces, porque eso reduce el costo, aumenta la adherencia y fomenta que el paciente sea autogestivo. Entonces ahí está claro. Pero eso es la diferencia de foco interno y foco externo. Es cambiar el objetivo, porque todo movimiento tiene un objetivo. Y el dolor, la finalidad del dolor es movimiento. ¿Para qué te duele? Moverte. ¿Sí? Hay una condición hay unas personas que una enfermedad que no sé cómo se llama, que no sienten dolor. Tienen muy poco nivel de sobrevida. Mueren muy rápido. Entonces, el dolor es una respuesta para moverte, un aviso, che, movete. Cambia de foco, de lugar, de casa, de pareja, de cuerpo, de condición, de pensamiento, movete. Sí, es eso. ¿Puedo agregar algo a tu resumen? Sí. Me quedó resonando cuando decías esto de que por ahí la finalidad del tratamiento no
se llama terapia de aceptación y compromiso, es un poco esto, a veces mostrarle al consultante que sí, su tristeza no desapareció, o en este caso su dolor físico quizás no desapareció del todo, pero que hay toda una potencialidad para hacer aún con eso que está ahí. Digo, uno puede poner el foco en lo importante, en lo valioso, aún cuando está esa experiencia siendo parte de la vida. Y Sí. ahí integro lo que dice, que también algo de lo que hablaste antes fue lo de ver esta experiencia del dolor desde las esferas que somos, más allá del cuerpo, que es físico, más allá del cuerpo físico, el espectro emocional que somos y mental. Entonces ahí sería como verlo más desde lo psicológico, tal vez en el abordaje del dolor. Sí, es que una cosa, yo hablo mucho del dolor que me toca recibir a mí, que dista mucho del dolor que reciben ustedes, y el dolor emocional, el trauma emocional va muy hondo, ¿no? Y va pegado al ADN, a toda la estructura mental, física de uno, y te quiero ver ahí, ¿no? No es lo mismo lo que yo recibo, ni en palo. Si podemos por ahí compartir esto de la misión, por eso muchas veces la gente no es para mí, es para ustedes y al revés, ¿no? Pero sí está bueno unirlo en criterio. Cuando yo hablo del dolor en el cuerpo, lo diferencian mucho de lo que es dolor de disconfort o incomodidad, ¿no? Me duele el hombro, lo puedo hacer, siento un poco, otra cosa es que no puedo, eso es dolor. Dolor cuando te inhabilita lo que vos querés hacer. ¿Una molestia sería un dolor? Sí, es que viste que es real, pero Sí. hay gente que viene y dice, yo no doy más del dolor, ¿no? Y lo ve, y yo sé cuando a mí le duele, entra, cuando lo veo desde allá, y entra todo cruzado y no se puede levantar y decir, eso es dolor para mí, ¿no? De todas maneras, cada uno, como digo, lo vive distinto, y otros que vienen con una cascada de cosas, no tienen nada. Sí. Hay gente. No lo subestimo, ¿no? Porque Puede ser que haya gente que necesite el dolor. sí, por eso te dije que no siempre te mueve del lugar. Hay personas que ahí dentro están cómodas. Claro, se refugian en el Ahí dentro están cómodas. Sí. En el dolor, en la angustia, en la depresión, en la queja, ahí dentro están cómodas. Porque se comprobó que es como una recompensa que te da la queja. Te da dopamina. Sí. Víctima, te pones en víctima y todo. Te da dopamina. Ahí Entonces también la queja constante como que Te pone en un lugar social también, frente a tu entorno. Como digo, esto, como yo, ay, no sabes cómo me duele la pierna, ay, no te duele la pierna, digo, cumple una función. Sí, A veces claro. es Sí, cierto, ¿no? Como por eso hay personas que están Es una manera de decirlo a mi hola, relación. relaciones, Porque cuidado, va construyendo, un montón de mensajes. para algo nos sirve lo que hacemos ante lo que nos pasa. Total. Y bueno, ahí está. No, bueno, pero Sí. así es, así literal, hay gente que está re cómoda ahí. Hay un personaje que puso así. Es re víctima, así siempre lo ven, que vos sabes lo que quieren. Y evolutivamente el dolor tiene una función que es la supervivencia. Y las enfermedades también. Si vos te enfermas, es porque te estás salvando, si no te morirías al instante. Una enfermedad es un recurso de sobrevida. Llegar a ese punto, bueno, hay que ver por qué, ¿no? Pero es así. Convengamos que todas son inconscientes estas cuestiones. Después uno, cuando quiere mejorar, las hace conscientes, pero esto del papel de víctima o de... No lo ves. Sí. No lo ve. O sea, no todas las personas dicen, o sea, no hay Claro, intención. claro, no hay Voy intencionalidad. a decir que Claro. es algo que aprendiste y que estás Claro. siguiendo reforzar para hacerlo. Bueno, pero ahí está la tarea está en mostrárselo. Claro. Ahí está la comunicación. Claro. Ahí está la comunicación. Y ahí está ¿no? la Hay que ver. profesional. Sí, hay gente que sabe esto, que yo sé, pero es muy torpe hablando. Sí, y te mete el culo, perdón, porque generarte más problemas todavía. Hay que saber hasta qué punto nosotros le decimos lo que le decimos
cuándo y por qué. Todo lo que vayamos a decirle es muy fuerte para el que, porque yo también soy paciente. Yo cuando me pongo en el rol de paciente soy muy susceptible a lo que, porque yo soy así. Y he tenido más de un fracaso médico y bueno, me ha llevado hasta desconfiar, ¿no? Y no está bien eso, no es culpa mía. Es como que me han recibido muy mal y a mí no me gusta. ¿Sí? Y eso es un riesgo porque después la gente, en vez de... Mira, una vez me vino a ver un tipo que le dolía la columna. Y lo veo que tenía la oreja así, chorreaba pus. Le digo, ¿tenés un herpes? No, me dice, me fui de una señora que me curó la hernia con un destornillador. Lo prendió en la hornalla y me quemó acá porque acá me sale el líquido de la hernia. ¿No? Ese tipo, si lo tenía bien y necesitaba moverse, trabajar sentado todo el día, era eso. Pero ese es el riesgo que tiene que no estudiemos y que no nos formemos. Que es culpa nuestra, no es de la señora que le clava una curada, pero bueno. ¿Qué quiere que haga? Pero un destornillador en la oreja. Que ahora le duele la oreja y no la columna. Bueno, y después la dolor de espalda, claro, porque dolor y dolor. Dolor y dolor es así. Pero ¿qué pasa? Se le va el dolor, pero a la semana vuelve, ¿no? Entonces es un paciente recurrente que busca soluciones rápidas, fáciles, a cosas que tienen todo una historia. Qué agresivo, calentarme el horno, que además de ser muy... Tenía la oreja así. Muy... Tenía la oreja así. Yo pensé que era un herpes, porque qué sé yo. Sí, la escena No es quiero ver como... los jinetes que queman con un destornillador. Claro. Probable. Y muchas veces el error de eso es que las personas, está comprobado, la persona le duele algo, le pregunto primero a la vecina le dijo, oh, este tipo me hizo muy bien, ¿sí? Y la vecina tiene una vida muy distinta a la de esa persona. Entonces primero va a Google, después va a la vecina, ahora el ChatGPT, que es la inteligencia artificial, es un herramienta muy buena, pero es un riesgo también, ¿no? Porque no es un humano. ¿Sí? Una computadora no te mira los ojos, no te calma, no te entiende, entonces también es un riesgo. Y después, lo último, cuando se te cae el brazo de dolor, vas al médico. ¿Sí? Y vas al médico y te atienden muy culo. Sí, o a veces uno llega tarde y podría haber llegado si empieza a manifestar en vez de dejarlo que persista y se vuelva mayor, ¿no? Sí. Y la prevención también. Exacto. Y después también hay que estar atentos siempre a la hora de recibir a alguien las banderas rojas. Se llama así, sistema de bandera. Una bandera roja es una sospecha de un cáncer, una sospecha de un tumor, una infección, algo que a vos te diga, che, esto tiene mal pronóstico de derivación médico, porque necesitamos eso, ¿no? Entonces también hay que ver que tumores y cáncer hay por todos lados, son cada vez más frecuentes. Entonces eso también hay que tener cierto criterio de no creerse el salvador de todo y que el médico no sabe nada, porque el médico sabe un montón. El problema es que no compartimos el lenguaje, simplemente es ese. Sabe muchísimo, mi médico sabe un día también, entonces no es cuestión de ser enemigos, ¿sí? Es cuestión de unir. Che, bueno, ahí estuvo. Preguntas, ¿alguien quiere como aportar algo más? Por ahí no hubiese dado, no di tanto ejemplo de lo teórico, pero porque hay un apartado entero para Sí, muchas más ramas para sí, por ahí por todos lados, desde lo médico, desde el metabolismo, el metabolismo es clave. Hay muchas personas que tienen resistencia a la insulina, a los alimentos procesados, te cambian neuroendocrinamente la relación fisiológica que vos tenés con el hambre, con la saciedad, con la energía disponible. Entonces, no todo el cuerpo que ve en mi mente que está loca, a veces el metabolismo está fallando y ahí están los médicos a acomodar eso, los nutri. Entonces, bueno, hay muchas cosas por ahí que hablar. Bueno, cerramos entonces. ¿Algo más? ¿Acá, por acá? Las chicas que están en la
luego cuando hacemos equipo y realmente cada uno pone lo que tiene para poner, vamos a ser campeones, o casi, pero nada, como que es me parece una... El mapa está claro, Claro, y cada uno hace su lugar, rol y se conectan y fluyen los con ríos. un fin. Está bueno eso que decís del mundial, porque es algo muy visible, y ahí de repente ves a los jugadores que hacen ayuno, ves a los jugadores que se meten al hielo, que hacen sauna, que hacen psicología toda la semana, entonces ahí está la tendencia Que meditan. mundial de cómo se ve la salud ahora, aunque está mal, ¿no? Porque la necesitamos todos, ¿no? Los jugadores profesionales, pero siempre está bueno ahí parar la orejita porque de ahí se vienen un montón de cosas que a lo mejor se vienen haciendo, pero ahí cobran más fuerza por moda, porque tienen fuerza, porque venden. Sí, no Entonces, sé, ustedes son todos chiquitos. está bueno, pero a la vez, ¿viste? No tanto porque es un comercio, ¿no? Pero Sí, pero ustedes, por ejemplo, son, no sé si a lo mejor reparaban, pero Messi es un gran ejemplo de eso. Porque Messi, en los primeros mundiales, tenía un nivel de frustración altísimo, vomitaba, se empajaba en el medio de la cancha, no corría, sino hacía la... No, yo que soy más grande vi a través de los mundiales la evolución de él y por qué también llega donde llega, ¿no? Pero bueno, pero ahí tenés un laburo finito interdisciplinario. Eso, y de no creerse que uno es el que tiene que, o sea, de que realmente, yo creo que también mostrar mucho eso, ¿no? La humildad y el permitirse sentir las emociones y regularla y un montón de cosas. A mí, por ejemplo, básicamente a mí no me gustaba. Claro. En los primeros mundiales que hizo, a mí no me gustaba porque me parecía un engreído que quería que todo el mundo estuviera alrededor de él. Y bueno, y hablo también todo este tiempo de una evolución, de un trabajo finito. Y se notaba, digamos, qué es lo que había intervenido. La psiquis, además de lo físico y lo nutricional, digamos.